Deseamos que puedas estar teniendo un excelente día, por supuesto conducido con la bendición de nuestro Padre Celestial, y quiero darte la bienvenida a ti, también por supuesto a mi amiga Omaris que está aquí conmigo. Omaris, ¿cómo estás? Muy bien, Sarita, contenta de poder compartir este espacio contigo y con todas ustedes allí que nos siguen, y esperamos que ustedes puedan compartir este devocional. Yo sé que el devocional de hoy te va a servir a ti y le va a servir a muchas personas, así que es el momento de que compartas este devocional con todos tus contactos. Y yo no sé si tú el día de hoy te sientes triste, te sientes preocupada por alguna situación específica. Quiero decirte que el Señor te va a estar hablando a través de este mensaje que nuestra autora trae para nosotros el día de hoy. Se llama La tristeza necesaria. Omaris, o sea que hay tristeza que no es necesaria. Hay unas tristezas que no son necesarias, sí. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el texto bíblico del día de hoy, que está registrado en 2 Corintios 7:10. Y mira enseguida que el mismo versículo nos va a hablar. Dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow, hay dos tristezas. Hay dos tristezas, sí. La del mundo y la de Dios. Ya empezamos dando alguna luz importante. Oye, Omaris, tengo que reconocer que nunca había escuchado este tema, así que hoy vamos a aprender todos. Sí, hoy vamos a aprender mucho de la tristeza, porque la tristeza se nos muestra como algo malo, pero en sí la tristeza no es mala. La tristeza es una función adaptativa que Dios ha puesto en todos los seres humanos para que nosotros aprendamos a superar pérdidas. Entonces la tristeza no está mal a sentirla. Así es. Bueno, vamos entonces a orar, vamos a pedir al Señor que esté con nosotros y que por supuesto a través de estas lecciones aprendamos mucho. Oremos. Señor, gracias por tus bendiciones, acompáñanos, bendícenos, danos sabiduría al leer este matinal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Omaris, empezamos entonces la lectura. ¿Qué dice? Sigue la lectura y tú también síguenos con esta lectura tan interesante. Nos dice: Ronald Working, anestesiólogo estadounidense, publicó en el 2006 un libro titulado Felicidad Artificial. Hay una felicidad artificial, Sarita. Bueno, ahora con la inteligencia artificial todo se puede. Sí. Dice: en él revela el lado oscuro de la exagerada prescripción médica de antidepresivos para producir una nueva clase de gente feliz. Working condena la falsa sensación de paz que traen los medicamentos y habla de que existe una tristeza que es necesaria para que podamos aprender lecciones de vida. Sí, es cierto, existen casos en que la medicación es necesaria, pero no siempre hace falta para salir de la tristeza. Y sigue diciendo: la Biblia habla de una tristeza aceptable a Dios y de otra según el mundo. La tristeza según la voluntad de Dios no es la que sentimos por haber sido descubiertas en alguna situación vergonzosa, ni la que resulta del miedo al castigo. Es una tristeza genuina por la admisión de que hemos ofendido a Dios y al prójimo. Esa tristeza nos lleva a un esfuerzo por corregir el error y cambiar. Es una tristeza fruto de la gracia que obra el Espíritu Santo en la mente y la vida. Tal vez hay pacientes que salen del consultorio médico con una receta de antidepresivos, cuando su tristeza puede deberse a que la sensible voz del Espíritu Santo les está diciendo: estás tomando decisiones en contra de la vida que he planeado para ti. No has sido íntegra, te involucraste con la impureza. Esta tristeza es necesaria para que reflexiones y cambies. O sea que la tristeza nos ayuda a reflexionar, Omar, y sigue diciendo: la vergüenza generada por la exposición pública o por el orgullo herido es la tristeza según el mundo. Consiste en sentir pesar por las consecuencias del pecado y por el descrédito que nos acarrea, pero no por el pecado en sí ni por la separación de Dios que produce. Esta tristeza conduce a profunda angustia, llena la mente de descontento, disgusto, amargura y desesperanza, y puede llevar a enfermedad e incluso al suicidio. Sí, Sarita, porque una tristeza continua se termina convirtiendo en una depresión y luego la persona no siente el deseo de vivir y termina suicidándose. Dice: Pedro y Judas son dos personajes bíblicos que sintieron profunda tristeza y remordimiento. Sin embargo, Pedro aceptó ser conducido a una nueva vida con Cristo, mientras que Judas se entregó a la desesperación y se quitó la vida.
¿Has experimentado o estás experimentando tristeza? Tal vez tu caso requiera medicación y acompañamiento de un profesional, pero si es fruto de la voz del Espíritu Santo por haberlo ofendido, busca a Dios. Permite que esa tristeza, según la voluntad de Dios, te transforme a la semejanza de aquel que te creó, te salvó y quiere verte en la eternidad. Amén, amén. Dios quiere lo mejor para nosotros, Omaris, y en definitiva, si tenemos que empezar a sacar lecciones de esta matutina, yo creo que la primera que tenemos que sacar es que la tristeza no es mala. La tristeza, de ninguna manera. La tristeza tiene su función adaptativa y esa función es ayudarnos a superar pérdidas. Es que, Sarita, cuando tú pierdes a alguien tienes que sentir dolor. Claro. Y nosotros a veces las pérdidas solo las relacionamos con la muerte de una persona, pero hay muchas pérdidas. Tú puedes perder una relación, puedes perder una amistad, puedes perder un trabajo, puedes perder el control de la vida de tus hijos, que también nos genera un poco de tristeza a las madres cuando ya empezamos a perder ese control. Todo esto genera tristeza, ¿cierto? Pero fíjate que en estos momentos de tristeza hay algo que uno hace, es que uno se aísla un poco. Porque cuando tú estás triste, tú no quieres andar en compañía ni por allí, ni en chistes, ni saliendo. No, tú en ese momento quieres estar sola y ese momento es bueno para ti porque estar sola hace que te desconectes de ese mundo exterior y te conectes con tu mundo interior y te lleva a la reflexión. Por eso cuando las personas se mueren o una persona pierde un ser querido, ese momento de tristeza, de dolor lo lleva a pensar cómo fue su comportamiento con esa persona, qué faltó por hacer, y por eso viene como yo pude mejorar en esto, pude haber hecho las cosas diferentes, y esta tristeza te lleva a esta reflexión y te puede llevar a tener cambios profundos en tu vida. También, Omaris, y me gusta el enfoque que da la matutina, que cuando tú has pecado, has hecho algo en contra de Dios, y no tienes la capacidad de entristecerte ni de reconocer que has pecado, creo que también eso no sería parte de nuestro proceso como seres humanos y como hijos de Dios. Creo que también el hecho de que ante una situación, una decisión equivocada, ante una situación dada, nosotros de una u otra forma podemos llegar a decir, mira, pequé, me arrepiento, y creo que llegar a este arrepentimiento es gracias a esa reflexión que se la condujo la misma tristeza. Es que si la tristeza no te llega, tú no vas a reflexionar, porque es que la tristeza te lleva a ese punto de reflexión. Yo creo que a todos en algún momento la tristeza nos ha ayudado para algo. Claro. A ti, ¿has tenido momentos tristes? He tenido muchos momentos tristes. ¿Te han ayudado esos momentos tristes? Claro que sí. Hasta uno saca resoluciones, aunque nos recomiendan no tomar decisiones cuando estemos en momentos de tristeza, pero sí nos ayuda como a tomar muchas resoluciones, porque uno, es el momento, como tú dices, está uno solo, es el momento de hacer una introspección y esa evaluación de qué hiciste, de qué puedes mejorar, de cómo lo puedes solucionar, de qué puedes hacer. Sí, por ejemplo, a mí la tristeza... y no es exactamente de la tristeza que nos está hablando, que es esa tristeza que viene de Dios, no, esa tristeza que viene de Dios, que es sentir dolor por el pecado, sino esa tristeza que como seres humanos experimentamos, esa tristeza, digamos, de pérdida. Yo siento que en algún momento sentí mucha tristeza por la pérdida del control de la vida de mis hijos. Okay. Creo que esta tristeza la experimentan muchas madres, especialmente cuando mi hija se empezó a alejar de Dios. Sentí mucha tristeza, o sea, una tristeza profunda en mi corazón, pero esta misma tristeza me llevó a reflexionar y a pensar qué equivocaciones había tenido, qué había hecho mal. Empecé a ver qué cosas podía cambiar en mi vida, porque de pronto había sido una piedra de tropiezo, me podía estar convirtiendo en una piedra de tropiezo para mis hijos. Entonces me llevó a muchas reflexiones, pero algo que yo siento que me ha dejado mis momentos de tristeza es a ser más empática y más sensible con el dolor de las demás personas. Omaris, y yo creo que nosotros tenemos que mejorar ante cualquier circunstancia, y si la tristeza nos va a generar a nosotros un cambio, tiene que generar en nosotros un cambio. Yo creo que
Dios es sabio y por algo permitió que estas emociones estuvieran dentro de nosotros. Pero también quiero hablar un poquito de las emociones del mundo, porque ahí hablan de las emociones del mundo. Y el punto que me gustaría enfocar es que las emociones del mundo producen desesperanza. La de Dios produce esperanza, nos lleva al cambio, nos lleva a que mejoremos, pero la del mundo, desesperanza. Y me gustó esos dos ejemplos tan claros que hablamos, la de Judas y la de Pedro, ¿no? De qué manera esa misma tristeza permitió que en cada uno de ellos tomara resoluciones diferentes. Así es, Sarita, porque la tristeza que viene del mundo es remordimiento. Ahí está. Es un remordimiento de haberse equivocado, pero no es un arrepentimiento genuino. Y en este ejemplo encontramos claramente eso. Pedro tuvo un arrepentimiento genuino, sintió tristeza, sintió dolor por lo que había hecho. Esa tristeza vino de Dios, o sea, el Espíritu Santo le habló, lo confrontó en su equivocación y él tuvo un arrepentimiento genuino, ¿cierto? La tristeza lo llevó a ese cambio. Mientras que Judas, y esta es la tristeza que Satanás trabaja en nosotros, es ese remordimiento, es ese sentimiento de culpa que destruye, porque el sentimiento de culpa destruye. Y eso es lo que quiere Satanás, vernos destruidos de alguna manera. Por eso Judas no se puso a pensar en que yo estoy separado de Dios, sino en todas las consecuencias, en lo que podía ser juzgado. Y esta tristeza es la que nos afecta a nosotros, cuando nosotros pensamos, me equivoqué, si me descubren, cómo me van a juzgar, como todas las consecuencias que voy a tener a causa de alguna falta que he cometido. Esa tristeza es del mundo, y esa tristeza no te lleva a un arrepentimiento genuino, porque tú lo que estás haciendo es esquivar las consecuencias de ciertos actos. Entonces no te lleva a un arrepentimiento. Y entonces yo creo que es importante que nosotros nos cuestionemos ¿por qué estoy triste? Y ahí podríamos identificar si es de tristeza de Dios o es tristeza del mundo, porque puede ser la misma situación, pero estar preocupado de que, ay, qué vergüenza, ahora la gente se va a enterar que yo hacía eso, o diferente de pensar es, qué vergüenza con Dios, lo defraudé otra vez, no puede ser así. Y es la misma situación, pero si nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy triste? ¿Por el qué dirán? ¿Por lo que dice la gente? ¿Porque me descubrieron? ¿Porque mi ego se destruyó? ¿O porque estoy pecando contra Dios? Sí, esa tristeza que viene de Dios es como un sentimiento que pone el Espíritu Santo allí en tu vida, que llega a tu pensamiento, me estoy equivocando, no estoy haciendo las cosas como las debo hacer, y te da dolor no seguir como el plan que Dios tiene diseñado para ti. Esa tristeza es la que viene de Dios cuando el Espíritu Santo te está hablando, Sarita. Omaris, la tristeza que se rinde a Cristo, sin lugar a dudas, se convierte en un testimonio vivo para nosotros. Amén. Así que vamos a permitir que las situaciones no tan lindas que llegan a nuestra vida, eso que a lo mejor nos está entristeciendo, vamos a entregárselo a Dios y vamos a decirle al Señor, Señor, quiero ser una persona diferente y gracias por ayudarme a reflexionar en cada situación difícil que estemos enfrentando. Y que cuando superes la tristeza puedas ser un testimonio vivo para los demás y decir, tuve la tristeza en esta situación, me sentí muy mal en esta situación, pero Dios obró en mí de esta manera. Él es como vamos a testificar, contándole a otro cómo Dios nuestro dolor lo ha convertido en alegría y en felicidad. Tratemos de dejar muchos los medicamentos para tener esa felicidad falsa de la que nos habló al principio la matutina. Más bien busquemos cada día de la presencia de Dios y llenémonos de su Espíritu, que es, sin duda alguna el Espíritu Santo nos va a sacar de cualquier estado de tristeza en el que podamos estar. Oremos. Gracias, oh Dios, porque tú has puesto en nosotros unos sentimientos, unas emociones que nos ayudan, Señor, a superar las pérdidas. Gracias porque hay momentos en que la tristeza nos llevan a la reflexión, nos llevan a hacer cambios profundos en nuestra vida. Hoy queremos invitarte, Señor, para que si experimentamos la tristeza, que sea esa tristeza que viene de ti, esa tristeza que nos ayuda a cambiar todas aquellas cosas que nos apartan de ti. Ayúdanos, oh Señor, también a ser empáticos con las personas que pasan por sus momentos de dificultad, por sus momentos de tristeza, que podamos ser un bálsamo también para ellos.
Gracias porque tú siempre nos abrazas, porque tú siempre en nuestros momentos difíciles nos caminas con nosotros, nos conduces por ese camino que nos lleva a la salvación y que nos lleva a encontrar paz y felicidad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús agradecemos todas estas cosas. Amén y amén. Amén.